A ver, ¿qué pasa cuando el aula es la mesa de la cocina y los compañeros pues son tus propios hermanos? Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del homeschooling. Es un universo de verdad donde la educación se sale completamente de las líneas que conocemos y cada familia pues traza su propio mapa. Aquí no hay un solo camino, ¿eh? Hay miles. Fijaos en esta frase, es de Ginny Jurich y dice: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Le estoy arruinando la vida a mi hijo? Es que son las preguntas que de verdad le quitan el sueño a cualquier padre o madre que educa en casa. Esa duda, ese ¿será suficiente?, se esconde justo en el corazón de esta decisión y es precisamente el punto de partida de todo lo que vamos a ver hoy. Venga, pues empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una familia a tomar un camino tan diferente? Bueno, pues la respuesta no es sencilla, ¿eh? Suele ser una mezcla bastante compleja de razones muy personales, filosóficas y, ojo, a menudo también muy prácticas. La verdad es que las razones son de lo más variado. Para algunas familias, lo fundamental es la libertad académica, o, por ejemplo, poder dar una instrucción religiosa y moral concreta. Para otras, es más bien una huida, ¿sabes? Escapar de un sistema que sienten que no funciona para sus hijos, o huir del acoso escolar, o de esa presión tremenda de los exámenes estandarizados. Y luego para muchas otras es algo más profundo, diría yo, el deseo de integrar, de tejer el aprendizaje en el día a día de la vida familiar. Esta cita de una profesora es que es muy reveladora. Dice: los SOLs son el monstruo que está devorando nuestras escuelas. Para que nos hagamos una idea, los SOLs son los exámenes estandarizados de Virginia, en Estados Unidos. Y claro, para muchísimos padres y profes, esta obsesión por los exámenes convierte la educación en una simple carrera para preparar pruebas. Y esa frustración, os podéis imaginar, es un motor potentísimo para buscar alternativas. Y aquí es donde vemos el contraste fundamental. Es como un choque de dos mundos, ¿verdad? Por un lado tienes la estructura súper rígida de la escuela tradicional, un día planificado minuto a minuto, y por el otro, esta filosofía del homeschooling que ve la educación como un estilo de vida. O sea, el aprendizaje no es algo que pasa entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, sino que es un viaje de descubrimiento, un proceso fluido y continuo. Vale, ya hemos visto el por qué, así que ahora vamos a meternos en el cómo. Porque a ver, si hay muchísimas razones para empezar a educar en casa, os aseguro que hay todavía más maneras de llevarlo a la práctica. Es que el abanico de métodos es enorme. Imaginaos un espectro. En un extremo tendríamos el enfoque clásico, superestructurado, muy riguroso, centrado en la lógica, en el latín, en los grandes textos de la civilización occidental. Y en el otro extremo, todo lo contrario, el unschooling, que se basa en confiar al 100% en la curiosidad natural del niño. Da igual si quiere investigar a fondo la Segunda Guerra Mundial o la mecánica de un videojuego. Y luego, claro, en medio hay de todo, como la filosofía Waldorf, que busca ese equilibrio entre la cabeza, las manos y el corazón. Profundicemos un poco en el unschooling, porque es quizá el enfoque más radical, por decirlo así. La base es una confianza absoluta en que los niños tienen un impulso innato por aprender. Aquí los padres no son los maestros que dan la lección, no, son facilitadores. Su trabajo es básicamente poner recursos al alcance del niño para que explore lo que le apasiona, ya sea física construyendo cohetes de agua en el jardín o biología cuidando de un pequeño huerto. Otro concepto que aparece mucho es el de los libros vivos. La idea es muy sencilla pero muy potente. A ver, en lugar de leer un fragmento de, cuento de Navidad en un libro de texto, ¿por qué no leer la novela entera? Se trata de que el aprendizaje sea una experiencia rica, que te sumerjas en la historia, no que te quedes con una colección de pedacitos. Y aquí la flexibilidad es la clave, claro. Este ejemplo sobre el antiguo Egipto lo ilustra perfectamente. Imaginaos la escena. Toda la familia lee junta un libro sobre el tema. Pero luego cada uno lo trabaja a su nivel. El peque de 7 años, pues dibuja un sarcófago. El de 10, que es más mayor, se pone a crear algo con jeroglíficos. Y el adolescente de 14, pues se lanza a escribir una biografía de un faraón. Es genial, porque es un aprendizaje compartido, pero al mismo tiempo súper personalizado. Pero, ojo, no todo es aprendizaje libre y sin estructura, ¿eh? Sobre todo cuando se acerca la etapa de ir a la universidad, ahí la cosa se pone más seria y la estructura importa. Y aquí es donde entran en juego métricas como la unidad Carnegie. Básicamente son 120 horas de instrucción para una asignatura. Es una forma de traducir lo que se ha aprendido en casa a un lenguaje que las universidades entiendan. Demuestra que la flexibilidad no significa falta de rigor académico, para nada. Bueno, y ahora vamos a hablar del elefante en la habitación. Sí, esa pregunta que toda familia que educa en casa está, yo creo, hartísima de escuchar. ¿Qué pasa con la socialización? Esa es la pregunta. Pero, ¿y la socialización? Detrás de esta duda lo que hay en realidad es un miedo, ¿no? El miedo a que los niños que se educan en casa crezcan aislados, sin habilidades sociales. Pero a ver,
¿Es un miedo que tenga fundamento real? Pues la realidad, la verdad, suele ser muy distinta al mito. La socialización no ocurre solo en el patio del cole, ocurre en todas partes. En las cooperativas de homeschooling, en los equipos deportivos del barrio, en clases de música o de arte, en voluntariado. Quiero decir, no se limita a un grupo de niños de exactamente la misma edad. Para ellos, el mundo entero es el aula y el patio de recreo. Me encanta esta cita de Queen Cummings porque lo resume con un humor y una agudeza geniales. Dice, cualquier cosa que hagas con un niño educado en casa fuera del hogar puede describirse como una excursión. Y es que es así. La línea entre vida y aprendizaje se vuelve súper borrosa. Una simple visita al supermercado se puede convertir en una clase de mates y de nutrición. Todo, absolutamente todo, es una oportunidad para aprender. Y esto nos lleva a una idea que me parece muy potente, la de la familia como un campamento base. La idea no es que el hogar sea una burbuja que te aísla del mundo, para nada. Es más bien un puerto seguro, un lugar donde se aprende a resolver conflictos, a gestionar las emociones, en definitiva, a construir esa fortaleza interior, esa resiliencia que luego te permite salir a explorar el mundo con mucha más confianza. Pero seamos realistas, ¿vale? Este camino no es precisamente un paseo por el parque. Así que para ir terminando, vamos a ver las dos caras de la moneda, que las tiene. Los desafíos, que son muchos, y también las recompensas, que pueden ser enormes. La honestidad de esta cita de Laura Brody es brutal. Dice, las tensiones casi habían destruido su relación. Es que la presión de ser padre o madre y a la vez el maestro de tus hijos puede generar un conflicto tremendo. Esa lucha diaria por equilibrar las expectativas académicas con la relación familiar es, sin duda, una de las realidades más duras de este camino. Pero justo frente a esa lucha, también surge una perspectiva mucho más profunda. Como dice otra vez Queen Cummings, al final del día, lo más importante no es el método educativo que hayas elegido. Lo que de verdad importa, lo que de verdad queda, es que tu hija o tu hijo sepa que se le quiere profundamente y que es capaz de trabajar duro y de conseguir grandes cosas. Y aquí se ve perfectamente por qué es tan exigente. Un padre o una madre que educa en casa no es solo un profesor. ¿Qué va? Es que es profesor, conserje, consejero, chofer, coordinador del plan de estudios, todo a la vez. Es una operación de una sola persona que consume una cantidad de energía, inmensa. Y todo esto nos devuelve a la pregunta con la que empezamos, ¿recordáis? Esa duda constante de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Será suficiente? Ese miedo es un compañero de viaje casi permanente. Sin embargo, con el tiempo, muchas familias descubren que el objetivo final no es ir tachando casillas de un currículo. El verdadero objetivo es cultivar la curiosidad y encender esa chispa, ese amor por aprender que dure toda una vida. Así que terminamos con esta pregunta, que en el fondo es quizás el verdadero núcleo de todo este movimiento. Pensemos en ello. ¿La educación es algo que se recibe, como un paquete, o es más bien una vida que se vive? La respuesta que cada uno dé a esto define no solo cómo aprendemos, sino en última instancia, cómo vivimos. Muchas gracias por habernos acompañado.